Cuando mi nuera anunció que estaba esperando su cuarto hijo, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue un estallido de ira, sino un clic sordo, como el chasquido de una banda elástica que se ha estirado más allá de su límite. Y esa misma noche, sin mirar atrás, empaqué mis cosas y salí de casa. Por la mañana llamó a la policía. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. Pero antes de continuar quiero saber, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? ¿Y cuántos años tienes? Tengo curiosidad por saber quién se identifica con lo que les voy a contar. Mi nombre es Valentina Petrovna, tengo 67 años. Si alguien me hubiera dicho hace años que la batalla más grande de mi vida no sería por el dinero, ni por la política, sino por mis nietos, me habría reído. Pero la verdad es que mi guerra privada comenzó el día que mi nuera, Alina, entró en mi cocina con esa sonrisa de satisfacción y anunció, llena de orgullo: Valia, tenemos una noticia maravillosa. Vamos a tener otro bebé. Se acarició el vientre aún apenas perceptible, y habló de lo felices que serían los niños. Pero la miré y no sentí nada que una abuela debería sentir. Ni escalofríos de emoción, ni lágrimas de alegría, ni pensamientos de otro angelito en la familia. Solo un vacío helado. Porque sabía muy bien lo que realmente significaba esa maravillosa noticia: ya no era un nieto, era otro niño al que tendría que criar. Durante los últimos 6 años no he sido abuela, he sido madre. La verdadera madre. Alina vivía como si no tuviera hijos. Mi hijo Sergei trabajó desde el amanecer hasta la noche para sustentar todo esto. ¿Y yo? Yo fui quien se quedó. Todo empezó con el primer nieto. Alina tenía solo 23 años. Como toda madre pensé: pobrecita, debe estar cansada, asustada, insegura. Necesita ayuda. Entonces comencé a ayudar. Valia, justo hoy necesito ir al médico, ¿puedes quedarte con él unas horas? Unas pocas horas se convirtieron en un día entero. Luego, sin darme cuenta, ya me encargaba de alimentarlo, bañarlo, llevarlo al médico, ponerlo a dormir. ¿Alina? O estaba con sus amigas, o necesitaba distraerse, o tenía algún compromiso urgente. ¿Sergei? Solo llegué a casa cuando los niños estaban dormidos. 2 años después nació el segundo. Y luego Alina ni siquiera se molestó en preguntar. Todos los días a las 8 de la mañana sonaba el intercomunicador. Ella aparecía con los 2 niños, tiraba su bolso sobre el sofá y decía: Valia, realmente estás en casa, ¿verdad? Quédate con ellos, yo los recogeré por la noche. A veces la noche llegaba a las 9. A veces casi medianoche. A veces llamaba: vamos a llegar tarde, tú los pones a dormir, ¿vale? Contigo duermen mejor. Mis días empezaban a las 6 de la mañana, papillas, pañales, ropa sucia, médico, juegos, llanto, un sinfín de preguntas. ¿Mi jubilación? No iba por medicación, ni por un merecido descanso. Se destinó a pañales, ropa, leche, medicinas, juguetes. Un día me senté y calculé: más de 500.000 rublos, el dinero que había ahorrado para la vejez, para los exámenes, quizás para descansar un poco, habían ido todos a parar a sus hijos. Mientras tanto, Alina publicaba fotos en elegantes cafés de Moscú, con las uñas cuidadas y sonriendo como si la vida fuera un eterno carnaval. Luego vino el tercero. Hoy solo tiene 2 años. Y fue entonces cuando dejé de ser la abuela Valia y me convertí en la mujer que realmente está en casa. 3 niños corriendo, gritando, tirando cosas. Un lío constante. Llantos, hambre, pañales sucios, peleas, fiebre por bajar, dibujos por hacer. Mi casa ya no era un hogar, era una guardería abierta las 24 horas, sin paga, sin agradecimiento. Lo peor no fueron las malas noches, ni el dolor de espalda, ni las rodillas que no aguantaban más. Fue la falta de un simple gracias. Si yo, exhausto, me atrevía a decir: Alina, no puedo más, me miraba como si fuera un traidor. Valia, ¿qué quieres decir? Son tus nietos. ¿No los amas? Esa sentencia fue mi prisión durante 6 años. El amor utilizado como excusa para convertir a una persona en sirvienta. Dejé de ser invitado a cualquier parte. Siempre estuve con niños. Fui al médico con un cochecito de bebé. Al mercado con 2 o 3 niños colgados de mí. No había forma de descansar durante el día, siempre había alguien llorando, hambriento, sucio.
Y fue así con ojeras profundas, dolor de espalda y piernas temblorosas, que una mañana entró en mi cocina, muy arreglada, radiante, con un brillo en los ojos. Valia, tenemos una hermosa noticia. Sergei y yo vamos a tener la habitación. Habló de los nombres que le gustaban, de lo felices que serían los demás, de lo que era una bendición. Y yo la miré pensando solo una cosa: esto me va a matar. Estuve en silencio durante mucho tiempo. Ella lo notó. ¿No estás feliz? ¿Estás molesto? Y entonces, por primera vez en 6 años, no tragué saliva. No grité, no hice ningún drama. Mi voz era tranquila, casi inquietantemente serena. Alina, no voy a cuidar de este bebé. No puedo soportarlo más. Ella se quedó helada, como si la hubieran abofeteado. ¿Qué quieres decir con que no lo harás? Tú eres la abuela. Fui madre de tus hijos durante 6 años, respondí. Los cuidé desde la mañana hasta la noche. Gasté mi dinero. Arruiné mi salud. Ya no puedo soportarlos. ¿4? De ninguna manera. De hecho, ni siquiera puedo soportar los 3 que ya tengo. Ella ni siquiera me escuchó. Él seguía repitiendo como un disco rayado: pero estos son tus nietos. Una verdadera abuela haría cualquier cosa por sus nietos. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa, tomé declaraciones, cheques, notas. Lo dije todo de nuevo. Se ahorró 1.000.000 de rublos. Quedaban poco más de 300.000. ¿El resto? Fue para sus hijos. Por sus decisiones. Por su hermosa vida, uñas, cafés, viajes, mientras yo me desgastaba por los nietos que amo, sí, pero también por su descarada explotación de ella. Al amanecer, sentada en la cocina, mirando por la ventana, comprendí una cosa simple y cruel: si no paraba en ese momento, no quedaría nada de mí. Todavía no sabía que ese no silencioso sería el detonante de una guerra que a mis 67 años no merecía librar. Al día siguiente, como siempre a las 8 de la mañana, apareció Alina. Niños somnolientos, abrigos mal abotonados, ella ya lleva tacones, bolso al hombro, móvil en mano. Valia, tengo que correr, los buscaré por la noche. Ella ya estaba a punto de empujar a los niños hacia el interior del apartamento cuando bloqueé la puerta. Hoy no, Alina. Mañana tampoco. Y de ahora en adelante nunca más. Ya no estaré con tus hijos todo el día. Ella no entendió al principio. La sonrisa se congeló. ¿Cómo esto? No es nada personal, respondí. Es que no puedo más. Estoy enferma. Estoy cansada. 6 años cargando todo sola. Se acabó. Los niños se van contigo. Ella me miró como si fuera un extraño. Pero tú eres la abuela, escupió entre dientes. No puedes hacer eso. Sí puedo, respondí. Soy abuela, no soy esclava. Se quedó en el pasillo otros 10 minutos, alternando entre súplicas y presiones. Tengo una cita en el salón. Tengo una cita. Tengo una reunión importante. Me estás decepcionando. Solo repetí: los niños van con su madre. Al final, se dio la vuelta bruscamente y los arrastró a los 3 afuera. El del medio lloraba, el pequeño luchaba, el mayor preguntaba por qué no íbamos a casa de la abuela. La puerta se cerró y el silencio que quedó fue tan profundo que mis oídos empezaron a pitar. 2 horas más tarde, las cosas empezaron a ir mal. Sonó el teléfono. Era Sergei. Mamá, ¿qué está pasando? Lina dice que ya no quieres recoger a los niños. Que estás ofendida. Que están llorando. ¿Qué pasa? Su voz no era de preocupación genuina, sino de cansancio resignado, como si ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de mí para convencerse de que el problema era mío. Conté. Sin gritos, sin lágrimas, sin drama como esperaban. Conté los 6 años de trasnochar y madrugar. Los fines de semana que no existían. El dinero que desapareció sin retorno. La salud que fue desapareciendo poco a poco como arena entre los dedos. La vida que dejó de ser mía. Escuchó en silencio hasta la mitad y luego soltó como si fuera una revelación: pero mamá, ellos son mis hijos. Tus nietos. ¿No los amas? Me encanta, respondí.
Pero amar no es sinónimo de cancelarme a mí mismo. No estoy obligado a sustituir a su madre. Tragó con fuerza. Pero solo un poco más, mamá. Lina está embarazada otra vez, no puedo evitarlo. Siempre nos salvaste. Eso dolió más que nada. Ese tú siempre es lo que me clava contra la pared, pensé. Al día siguiente, ella regresó. A las 11 de la mañana sonó el interfono y luego llamaron a la puerta. No lo abrí. A través de la mirilla vi la escena preparada, los 3 niños alineados como peones, el mayor sosteniendo un papel arrugado. Dile a la abuela que tiene que dejarnos entrar, le susurró Lina, empujándolo hacia adelante. El niño, de ojos húmedos y cabello desordenado, apoyó la frente contra la puerta. Abuela Valia. Mamá dijo que ya no te agradamos. Es verdad. Algo dentro de mí se rompió. Quería abrir la puerta, atraerlos hacia adentro, ahogar esas caritas en besos y jurar que nunca los dejaría. Pero lo sabía, si cedía una vez, volvería al mismo infierno. Presioné el pomo de la puerta con la mano y respiré profundamente. Mis amores, dije lo suficientemente alto como para que ella pudiera escucharlo afuera. Te amo más que a nada. Pero hoy te quedas con mamá. Lina retrocedió como si la hubieran abofeteado. Oíd, ingratos. Ella no se preocupaba por vosotros. Los arrastró por el pasillo, maldiciendo en voz baja, mientras el más joven todavía miraba hacia atrás confundido. Esto continuó durante días. Mensajes a las 6 de la mañana, Valia, el pequeño tiene fiebre, no puedo levantarme, ven a buscarlo, no eres de piedra. Llamadas entre lágrimas, no tenemos dinero para fórmula, tus nietos van a pasar hambre y tú vas a dormir tranquila. Sabía que era mentira, sus redes sociales mostraban cafés caros, uñas cuidadas y ropa nueva. Pero cada palabra era un cuchillo que se convertía en la herida abierta de mi culpa. Hasta que trepó por encima de la artillería pesada. El sábado siguiente apareció con su hermana Cristina, igual que ella, solo que más alta y más ruidosa. Tan pronto como abrí la cadena de la puerta, Cristina ya estaba gritando, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes abandonar a estos niños? Son angelitos. Eres un monstruo. Le di un minuto. Luego, con una tranquilidad que ni siquiera sabía que tenía, respondí, si estás tan preocupada, Cristina, llévalas para ti. Lina te las puede traer todos los días. Guárdalas unas horas. Lo entenderás. El silencio que siguió fue tan abrupto que hasta el aire pareció congelarse. Cristina jadeó. Lina la tomó del brazo, susurrando algo enojado, y los dos huyeron. Solo entonces me di cuenta del peso de esos 6 años sobre mis hombros y de cómo, por primera vez, estaba empezando a aliviarse. Por la noche, sentada sola en la sala, intentaba hacerme a la idea de que ese momento era mío. Extraño. Libertador. Culpable. Cuando volvió a sonar el intercomunicador, ya eran más de las 9. 2 policías en la puerta, Lina detrás de ellos, con los labios apretados en una sonrisa venenosa. Buenas noches, señora, dijo uno de ellos formalmente. Recibimos una denuncia de abandono de niños. Dicen que la mujer se niega a cuidar a sus nietos, dejándolos sin supervisión. Yo, una mujer de 67 años en bata, los miré y luego a ella. Lina se escondió detrás de los hombros de los policías, pero sus ojos brillaron con enfermiza satisfacción. Fue entonces cuando entendí, ella no iba a parar. No mientras puedas usarme. Y por primera vez sentí un escalofrío recorrer mi espalda que no era miedo, era la certeza de que esta vez había ido demasiado lejos. Colgué el teléfono sin justificarme. Los niños no tienen la culpa, fue todo lo que dijo antes de colgar. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los susurros comenzaron poco después. Algunos dejaron de saludarme en el pasillo del edificio, otros me enviaron mensajes llenos de consejos morales, como si fuera un delincuente. Nadie me preguntó cómo estaba. Era más fácil creer a la joven embarazada y llorando con ojos de víctima que a la anciana que al fin y al cabo, siempre había servido de chivo expiatorio. Mientras tanto, Alina montó su teatro en las redes sociales. Fotos de los chicos con miradas tristes, leyendas dramáticas, cuando los más cercanos a ti te dan la espalda en los momentos más difíciles. Embarazada, sola, pero Dios está conmigo.
Sus amigas llenaron los comentarios: agárrate fuerte, qué horrible, qué abuela tan desalmada, tu verdadera madre eres tú. Cada una de esas palabras fue como una puñalada. Pero me quedé callado. Sabía que si empezaba a defenderme en los comentarios, estaría jugando en su campo. Pensé que no podía caer más bajo. Hasta que Alina demostró que siempre tenía un fondo nuevo. Un día, ella apareció en mi trabajo. Trabajé como administrador en una clínica privada. Llegó sin avisar con los 3 niños, deliberadamente sucios, con ojeras y ropa arrugada. Se sentó en el pasillo y comenzó su espectáculo. Ya no puedo estar sola, sollozó en voz alta, para que todos la oyeran. Mi mamá me echó de la casa con los nietos. Tenemos hambre. Niños, llamen a la abuela. Los chicos ensayados me estiraron los brazos. Abuela Valia, llévanos a casa. Queremos quedarnos contigo. Los pacientes se dieron la vuelta, los colegas intercambiaron miradas. Nunca me había sentido tan humillado. El director me llamó: Valentina Petrovna, no sé qué está pasando en tu vida, pero aquí no podemos tener escenas así. Arréglalo, por favor. Salí de la oficina con manos temblorosas. Alina me miró con la sonrisa de quien ya había ganado. Esa noche, cuando llegué a casa, pensé que no podía ser peor. Pero volvió a llamar a mi puerta, esta vez no sola. Lo abrí y me encontré con un hombre con un abrigo caro y una carpeta en la mano. Buenas noches, dijo secamente. Soy abogado, represento los intereses de Alina. Tenemos información de que usted cuidó a estos niños durante años y, de repente, los abandonó, poniendo en riesgo a los menores. Estamos analizando la posibilidad de una acción por abandono material e incluso una derivación para un examen psiquiátrico. Alina, a su lado, apenas ocultó su placer. Algo dentro de mí se rompió. A los 67 años, me amenazaron con procesarme y hospitalizarme a la fuerza, todo porque me negué a ser un esclavo. Tragué fuerte. Escuché esas tonterías en silencio, les cerré la puerta en la cara y por primera vez en años, no lloré de lástima por mí mismo. Me senté en la cocina con una claridad fría y cruel: si ella hubiera declarado la guerra, ya no tendría sentido llorar más. Era hora de luchar como un adulto. A la mañana siguiente desperté a otra persona. Ni más joven ni más frágil. Algo dentro de mí había desactivado el botón de esperar y activado el botón de actuar. Entendí una cosa simple: si seguía arrepintiéndome, ella me destruiría. Entonces comencé a reunir pruebas. Primero fui al banco. Una mujer de mi edad detrás del mostrador se acomodó las gafas en el puente de la nariz. Señora, le dije por costumbre aunque tenía mi edad, necesito los estados financieros de los últimos años. Todo lo que gasté en los nietos. Ella miró hacia arriba y preguntó por qué tantos detalles. Sin pensarlo, lo conté en 2 frases. Ella suspiró profundamente. Tengo una nieta así, murmuró. Sé cómo es. Impreso todo. Vi cómo se amontonaban las sábanas, compras en tiendas infantiles, farmacias, clínicas, traslados a Sergei, a Alina, para la comida, para la guardería, para el cochecito. Conté. Más de 600.000 rublos. Mi dinero. Mi jubilación. Mi medicina, mi tranquilidad, mi seguridad. Mientras tanto, Alina les decía a todos que no tenía nada, que era solo una pobre madre soltera, embarazada, que luchaba sola. Guardé los extractos en una carpeta. Metódico. Calma. Luego entré en una tienda de electrónica y compré una pequeña grabadora. ¿Para qué?, preguntó el vendedor. Para la memoria, respondí. Para que nadie diga después que se equivocó. A partir de ese día quedó registrada cada llamada, cada visita. Guardé todos los mensajes. Nada ilegal. Justo lo que era necesario para que la próxima vez no fuera Alina dijo versus Valia dijo. Y ella no tardó mucho. Alrededor del almuerzo, como en un guión, apareció ella. Los niños estaban con ella, sucios de nuevo a propósito, con círculos oscuros bajo los ojos y labios fruncidos. Valia, no tengo nada que darles de comer, empezó a decir desde la puerta. Tómalos al menos hoy. Tienes tu pensión. No puedo más, estoy embarazada, no puedo dormir. La miré serena. Qué curioso.
Ayer vi tus historias en el centro comercial, comiendo un pastel de 800 rublos y mostrando tu nuevo teléfono celular. Ella se retorció. Un amigo pagó, gritó. Me espías en lugar de pensar en tus nietos. No, Alina, respondí. Me acabo de dar cuenta de que cuando quieres café y un teléfono celular, aparece el dinero. Solo cuando me necesitas estás en la pobreza. La grabadora que llevaba en el bolsillo capturó todo, su tono, sus mentiras, su farsa. Se fue dando un portazo tan fuerte que los cuadros temblaron. Por la noche la que llamó fue Ludmila Nikolaevna, mi vecina del edificio de al lado. Una mujer de casi 60 años, de esas personas con las que intercambiamos saludos, pero nunca profundizamos más. Valentina Petrovna, ¿puedo pasar un momento? Se sentó y colocó un paquete de pierogi sobre la mesa. He estado viendo este chiste durante un mes. Si quieres saberlo, lo sé bien. Y contó su historia. Su hija también la utilizó como niñera las 24 horas, hasta que un día acabó en el hospital por agotamiento. Esto no es ayuda, querida. Esto tiene un nombre: violencia económica y emocional contra las personas mayores. Se aprovechan de nuestro amor como si fuera un taxi gratis. Esas palabras "no estás solo" fueron como oxígeno. A partir de entonces comencé a tratarlo no como una pelea familiar, sino como un plan. Una estafa bien planificada, de la que yo había sido víctima. Lo anoté todo: los horarios de visita de Alina, lo que decía, cómo manipulaba a los niños. Guardé capturas de pantalla de sus publicaciones, las publicaciones de pobrecita, junto a las fotos con ropa nueva. No por venganza. De modo que si ella intentaba otro ataque, yo no daría mi opinión. Y no pasó mucho tiempo. Una mañana alguien llamó a la puerta. La abrí y me encontré con una mujer joven con un maletín en la mano, y Alina a su lado, con la misma expresión de mártir. Soy de la asistencia social, se presentó la desconocida. Recibimos un informe de que los niños viven con la señora en condiciones precarias. Necesitamos inspeccionar el lugar y comprobar cómo se les brinda atención. Respiré profundamente. Los niños no viven aquí. Viven con sus padres como deberían. Estoy jubilado, vivo solo. Miró a su alrededor: apartamento limpio, sin cama para niños, solo algunos juguetes viejos en un rincón. ¿Dónde están los niños ahora?, preguntó. En casa con su madre. Aquí está la dirección y el teléfono de mi hijo. Lo pueden confirmar ellos mismos. La trabajadora social entendió todo. Ni siquiera miró a Alina cuando se fue. Perdón por las molestias, me dijo. Comprobemos. Escuché desde las escaleras cómo le hablaba a Alina en un tono muy diferente: si hay más denuncias falsas, serás tú quien responderá por difamación. La puerta se cerró. Un minuto después, otro golpe. Solo Alina, esta vez. Sin máscara. Te lo advertí, siseó. Voy a destruir tu vida hasta que regreses arrastrándote. La miré inmóvil. Por primera vez no sentí miedo. No sentí odio. No sentí nada. Y fue en ese vacío que entendí: ella había perdido. Porque cuando ya no queda nada que quitarte, el juego se acaba. No fue miedo. Era un resfriado claro, cortante como una cuchilla. No quería tener hijos, quería recuperar algo útil. Una pieza que volvió a su lugar, que volvió a doblarse sin lugar a dudas. Por la noche sonó el teléfono. Ludmila Nikolaevna, con voz firme al otro lado. Valentina, Valía me habló de un abogado de la ciudad, Andrei Yurievich Betchev. Está jubilado, pero se ocupa de casos como este casi gratis. Le conté un poco de su situación, aceptó echar un vistazo a sus papeles. Colgué, me senté en la mesa y miré el montón de recibos, la grabadora llena de audios. De repente lo entendí: si no agarraba eso ahora mismo, Alina llegaría a un punto en el que ya no podría reír más. No pude llorar. Lo único que quedaría sería el vacío de quienes lo perdieron todo, incluidos ellos mismos. A la mañana siguiente cogí un bolígrafo y anoté la dirección. Es hora de dejar de defenderme ciegamente. Es hora de, por primera vez en 6 años, hacer huelga. El despacho de Andrei Yurievich era una habitación modesta de un edificio de oficinas, montones de expedientes, sillas sencillas y una taza de té sobre la mesa. Un hombre cercano a los 50, sin corbata, mirada directa.
Dímelo, Valentina Petrovna, dijo. Empezaremos por el principio. Y lo hice. Sin prisas, sin saltos. El primer nieto. El segundo. El tercero. Las horas, los días, las noches. El dinero. La policía. Asistencia social. Las amenazas del padre. Trampas en el trabajo. Publicaciones en Internet. Nada exagerado, nada omitido, él mismo lo vio en los periódicos. Luego me pasó mis propios extractos. Aquí se han generado más de 500 o 600.000 rublos en gastos directos en los últimos años, señaló. Sin mencionar que actuaste como niñera no registrada. Sin mencionar las amenazas, las presiones, los intentos de declararte loca. Acercó sus ojos a los míos. No tienes ninguna obligación legal con esos nietos. Ninguna. Lo que hiciste durante 6 años fue ayuda, no deber. Y puedes dejar de hacerlo cuando quieras. Escuché, pero una parte de mí seguía esperando el pero. Ese momento en el que alguien decía, sí, pero eres abuela, así que. No lo dijo. En cambio, continuó, lo que ella hace no es un conflicto familiar. Es violencia económica y emocional contra los ancianos. ¿Usar a la policía y a la psiquiatría como arma? Eso es grave. Pero eso es todo lo que tienen. Ojeó la grabadora, las capturas de pantalla, los extractos. Todo juega a tu favor si llegas a un pleito. En otras palabras, no te pueden tocar. No terminé la frase, no pueden, y añadió con calma, no pueden arrestarte. No pueden internarte por la fuerza solo porque dijiste no a otro turno de niñera. No abandonaste a los niños. Los padres están vivos, son capaces. Todas sus amenazas. Tonterías vacías. Algo dentro de mí se aflojó. Cuando te pasas toda la vida creyendo que deberías, la primera vez que te escuchan decir no, no deberías, es como si nos quitaran un peso que ni siquiera sabíamos que llevábamos. ¿Y ahora? Yo pregunté. Él sonrió casi imperceptiblemente. Enviamos una carta, Valentina Matveyevna. Formal, a su nuera y a su abogado. Por supuesto, usted ya no acepta cuidar de sus nietos. Las amenazas serán interpretadas como coacción. Si se repiten, llamará a la policía y a los tribunales. Adjuntaríamos extractos de las grabaciones. Que entiendan, no eres una víctima. Escribimos el texto juntos. Sin drama, solo hechos. Él leyó en voz alta, ajustó las palabras, yo solo asentí. Luego agregó, instala cámaras en la puerta. Cambia las cerraduras. Avisa a tu jefe en el trabajo. Graba todo. Salí de la oficina como una persona diferente. No una heroína. No es un vengador. Solo una mujer que por primera vez en años entendió una verdad simple, la ley no era solo para los jóvenes y audaces. 2 días después se envió la carta. Cambié la cerradura, puse una pequeña cámara sobre la puerta. En el trabajo le dije al director, sin rodeos, que los niños me estaban chantajeando. Me miró comprensivo, si vuelves a aparecer con ese circo, avisa a seguridad. Estamos de tu lado. Alina, por supuesto, no retrocedió. Simplemente cambió de táctica. Si no podía romperme por la fuerza, lo haría con lo que más me dolía, haría que mis nietos se volvieran contra mí. Sergei me dijo en voz baja, mamá dice que nos abandonaste. Que estamos perturbando tu vida. Los niños lloraban. Entonces lo vi con mis propios ojos. Fui a buscar al mayor al colegio para llevarlo al médico, todo arreglado, pagado, programado. En la entrada me pararon, recibimos órdenes de que no se puede llevar al niño. La madre lo prohibió. Me quedé ahí con mi DNI y el comprobante de nombramiento como un idiota. Llama al coordinador, al director, Sergei, a quien quieras, dijo con calma. No soy una criminal. Soy la abuela que cuidó a este niño durante 6 años. Si me necesitan, les traeré todos los documentos. Mientras hablaban pensé, hasta aquí, hija. Esto ya no es terquedad. Es una guerra por el control. Al final, confirmó Sergei, la escuela se disculpó. Pero la semilla ya estaba plantada.
Por las noches el mayor se sentó a mi lado y me preguntó mirándose las manos: «Abuela Valía, ¿es verdad que ya no nos quieres porque mami va a tener otro bebé?» Respiré profundamente. «No, amor mío. Te quiero. Te amo. Pero no puedo vivir en el lugar de tu madre. Una madre tiene que ser madre». «¿Y abuela?» Pensó, asintió, pero lo vi en sus ojos, era demasiado tarde para explicaciones. La duda había entrado. El miércoles nos volvimos a encontrar en casa de Ludmila Nikolaevna. Esta vez había más abuelos. Historias casi idénticas: quédate con ellos, después de todo no trabajas, estás obligado, da tu vida, tu casa, tu tiempo, es tu deber. Una perdió su trabajo. Otro, la salud. Una tercera cedió el apartamento a sus hijos y ahora vive en una habitación alquilada. «¿Lo entiendes, Valía?», dijo Galina con los ojos húmedos. «Nos criaron para pensar que la madre debería hacerlo y la abuela debería hacerlo. Nadie nos enseñó que hay un límite. Y que después de ese límite se convierte en abuso». Los escuché y supe, no era solo mi casa la que estaba enferma. Fue una epidemia silenciosa. Una manera perversa de succionar a los viejos como si fueran un pozo sin fondo. Alina, por supuesto, no se detuvo. La calumnia continuó: para mis familiares, yo era una loca manipulada por mis vecinos, que planeaba robar dinero a la familia. Algunos empezaron a dudar. Otros para alejarse. Pero hubo quienes miraron más de cerca. Como Víctor Ivanovich, el marido de mi hermana Nadiezda. Una noche me llamó: «Valía, ¿puedo mirar esas notas tuyas?» «Solo curiosidad humana». «Puedes», respondí. «Se lo muestro a quien quiera». Porque una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Y me da miedo. Si Alina decidiera librar esta guerra en público, la respuesta también tendría que ser pública. Y por una muy conveniente coincidencia, dentro de 2 semanas sería el gran cumpleaños del sobrino nieto, en casa de Nadiezda. Todos estarían allí. Incluyendo a Alina. Miré la carpeta impecable con los extractos, el pendrive con las grabaciones. Supe entonces que ese día, entre brindis y sonrisas forzadas, tendría que abrir la caja. Y que esta vez no habría vuelta atrás. Para el cumpleaños me preparé como para una cirugía. No elegí un vestido, organicé las pruebas. En una carpeta, extractos bancarios. En otro, impresiones de los mensajes de Alina. En el pendrive, audios de amenazas, visitas, teatros. Todo anticuado, todo catalogado. No estaba destinado a impresionar. Se suponía que debía decirse una vez y no volver a explicarse nunca más. Por la mañana llamó Nadiezda. Voz tensa, casi oficial: «Valía, no hay escenas. Hay niños». «Precisamente por los niños, nadie», respondí con calma. «Por eso voy». Ella suspiró. No discutí. Llegué a la casa de Kazanskaya Parancha y sentí el aire pesado incluso antes de entrar. Saludos helados. Miradas desviadas. El rumor corre más rápido que el tren. Nadiezda me recibió. Nadiezda me recibió con una moderación que hirió más que cualquier palabra. «Alina y Sergio ya fueron advertidos», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes lo escucharan. «Evita las discusiones». Asentí, seco. «Solo te pido que me escuches cuando te lo pido». Ella no insistió. Mientras ponía la mesa, Víctor Ivanovich se acercó, tan discreto como siempre. «¿Trajiste la carpeta?», preguntó, casi en silencio. «Lo traje», confirmé asintiendo. Estaba cansado de ser el villano de esta fábula. Los invitados llegaron poco a poco. Risas forzadas, niños corriendo, olor a snacks y ensaladas. Desde fuera, una celebración familiar cualquiera. Por dentro mis manos hormigueaban, una mezcla de repulsión y determinación. Alina hizo su entrada habitual, tardía, teatral. Vestido llamativo, maquillaje impecable, pelo recogido, tacones altos. Los niños pulidos hasta brillar. Sergio con regalos y sonrisas forzadas. «Ah, me alegro de que todos estén aquí», exclamó, derramando miel sobre cada sílaba. «Qué apoyo, qué familia». En la primera hora siguió representando su obra favorita, El mártir. «Es tan difícil levantar a 3 sola», el cuarto en camino, suspiró fuertemente como si el aire escaseara.
Pero no todo el mundo tiene el corazón para ayudar. Algunos asintieron y me miraron de reojo. Me quedé en silencio. Déjalo hablar. Cuando los platos pesados y las tostadas vacías ya no pudieron ahogar la tensión, me levanté. ¿Puedo decir una palabra? El alboroto cesó. Todos lo sabían, ese era el momento en que caería la máscara. Miré a cada uno con calma, como si no tuviera nada que perder. Sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre mí. Que soy cruel, egoísta, que abandoné a mis nietos, que le di la espalda a una nuera embarazada. Hoy les voy a contar una vez cómo fue todo realmente. Abrí la carpeta y la coloqué en el borde de la mesa. 6 años, dijo, 6 años en los que fui madre, padre, conductor, enfermero de esos niños. Sin tiempo libre. Sin gracias. Mientras Alina vivía su vida. Abrí la primera pila de documentos. En estos años he gastado en esta familia más de 650.000 rublos. No son invenciones, son declaraciones. Compras, medicinas, transferencias. Mi pensión, mis ahorros, mi colchón de seguridad, todo fue para ellos. Deslicé la carpeta hacia Víctor Ivanovich. Empezó a ojear. Nadiezhda miró por encima del hombro y palideció. Aquí, proseguí, están los mensajes en los que Alina dice que no tiene dinero para leche en polvo, mientras publica fotos de compras muy caras el mismo día. Aquí las peticiones que son pedidos. Las amenazas veladas contra los niños. Dejé las huellas a un lado. Y aquí señalé una memoria USB, grabaciones. Donde ella amenaza con llamar a la policía, a un médico para declararme loca si no vuelvo a ser su niñera. Donde dice que tengo una obligación. No encendí el audio. No fue necesario. Quien quiera escuchar puede hacerlo. Más tarde. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de pan. Alina intentó reír, forzando un tono de incredulidad. Dios mío, Valía, siempre exageras. Nadie te obligaba a ayudar. Y esas cantidades, las querías dar tú misma. Asentí lentamente. Ayudé. Hasta el día que empezaron las amenazas. Hasta que apareció tu abogado diciendo que necesitaba ser evaluado por un psiquiatra porque me atrevía a decir que no. Hasta que llevaste a los niños a mi trabajo para hacer una escena. Mi voz no tembló. Me limité a exponer los hechos, uno tras otro, como quien desmantela un mecanismo podrido. Cuando me negué a ser niñera, continué, Alina presentó una denuncia policial, llamó al Consejo de Protección Infantil, llamó a toda la familia y me pintó como un monstruo. Esto no es fatiga familiar. Es un plan. Y hoy dejo este juego. Víctor Ivanovich fue el primero en moverse. Aquí todo está fechado, documentado, murmura gravemente a Nadiezhda. No parece artificial. Un primo tomó los papeles. El crujido de las hojas resonó con más fuerza que cualquier conversación. Sergio estaba pálido, petrificado. ¿Es todo esto en serio?, preguntó, mirando a Alina como si la viera por primera vez. ¿Y la verdad? No la escuches, siseó Alina, con la voz temblorosa. Ella preparó todo esto. Quiere separarnos. Cuenta cada copec como si fuera sangre. Te dije lo que me costó, respondí. No conté el precio de que me llamaran loco por pedir respeto. Nadiezhda sostuvo una de las sábanas, con los ojos fijos en Alina. Usted simplemente simuló una crisis solo para desviar la atención, dijo fríamente. Usó al bebé. Nos usó a todos. Fue peor que un grito. Era la verdad desnuda, sin disfraz. Alina se retorció con las manos apretadas sobre el mantel. Estoy embarazada. Tengo miedo. Están todos en mi contra. Pero el daño ya estaba hecho. Víctor Ivanovich dejó los papeles sobre la mesa y se volvió hacia mí. Valentina Petrovna. Su voz se apagó. Lo siento. No lo sabíamos. Lo juzgamos por sus palabras. Una a una, las miradas se volvieron hacia Alina, ya no con lástima, sino con algo muy cercano al disgusto. Alguien murmuró: lo siento, tía Valía, otro se acercó, vaciló, me tocó el brazo. Pensábamos que estaba exagerando, admitió un primo. Escuché, pero no sentí alivio.
Solo un viejo cansancio, la confirmación de que, finalmente, no fui solo yo quien vio la podredumbre detrás de la sonrisa. Sergio permaneció en silencio con el rostro gris. «¿No tienes nada que decir?». Alina escupió. Levantó la vista y había algo en ellos que nunca antes había visto. «Sí», dijo con voz ronca. «Quiero que me digas ahora que todo lo que mi madre te mostró era mentira». Alina se quedó helada. Por un segundo incluso ella pareció comprender que la trampa se había cerrado. Pero el hábito es más fuerte que el instinto. Ella lo distorsiona todo, explotó. Siempre ha sido así, La palabra no salió. Ya no importaba. Toda la sala ya lo sabía. Fue solo ayuda. Ella misma dijo que amar no era difícil, que como hermana mayor debía comprenderlo, y ahora empezó este circo. ¿Llamó a la policía?, preguntó sin levantar la voz. ¿Llevó a los niños a su trabajo? ¿Mencionaste un psiquiatra? Yo estaba desesperada, tartamudeó Lelana, con las manos temblorosas. Tenía miedo por los chicos, nadie me ayudó. Sergio volvió la cara. Ese gesto valió más que 1000 palabras. Fue entonces cuando Nadiezda cortó el aire con una frase seca. ¿Sabes qué es, Alina? Coge a los niños y vete. Esta casa no es el escenario para tus charadas de víctimas. No habrá más actuaciones aquí. La línea entre los labios de A se adelgazó con desdén. No tienes ese derecho. Soy parte de esta familia. Ladró su voz quebrada por la afrenta. Mientras trates así a Valia, para mí no existes, respondió Nadiezda, con una calma que dolía más que un grito. Algo se rompió en ella. Aina se puso de pie de un salto y su silla chirrió contra el suelo. «Están todos ciegos», escupió. «Prefieren creerle a una anciana con papeles falsos que a mí. Pero ya verás. Veamos quién pedirá ayuda cuando ya no pueda permitirse el lujo de ir al teatro». Agarró a los niños por los brazos y sus pasos resonaron como martillos en las escaleras. La puerta llamó. El silencio que quedó fue tan denso que se podía escuchar tu propia respiración. Fue entonces cuando Sergio se acercó a mí. Los ojos están rojos, la voz es un hilo de aire. Mamá, tragó. Perdóneme. No lo vi. Pensé que lo querías así. Que te resultó más fácil. Basta, Cereza, la interrumpí, suave pero firme. Lo importante es que ahora escuches. Él asintió, sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. Después de ese día, el mundo pareció ponerse patas arriba. Los familiares que ayer me habían crucificado me llamaron vacilantes. Valia, ¿necesitas algo? Algunos fueron directos, no sabíamos en qué trampa os pusieron. Perdonad nuestra ceguera. Sergio empezó a llevar a sus nietos con una frecuencia que le dolía por ser muy pequeño. Mamá, quiero que tengan una abuela de verdad. No una empleada doméstica no remunerada, dijo una vez, con los ojos fijos en los míos. Si te funciona, genial. Si no, lo arreglaremos. Por primera vez en años, jugué con ellos sin la carga de la obligación, sin la cuenta regresiva hasta las 6 de la mañana siguiente, sin la sombra de Alina colgando sobre cada risa. Parecía que ella se había retirado. Que por fin entendió los límites. Pero Alina no retrocede. Ella se reinventa. Sergio me contó después, en casa ella lloró, se tiró al suelo. Se han unido contra mí. ¿Crees que no lo veo? Tu madre envenenó a todos. Quieren quitarme a mis hijos, mi dinero, mi vida. Aina clásica, si eres culpable te conviertes en mártir. El abogado Andrei Yurievich me envió un breve mensaje, de su parte el silencio. Entienden que exageraron sus amenazas. Pero sigan documentando todo. Y lo documentamos. Pasaron las semanas. Los niños vinieron, Sergio mantuvo la guardia alta. Aina escribía mensajes llenos de autocompasión, pero dentro de casa su veneno ya no surtía efecto. Hasta que una noche sonó el teléfono. La voz de Sergio era como un cuchillo cortado en la oscuridad. Mamá, necesitamos hablar. Ahora. Media hora después estaba en mi cocina, con una carpeta en las manos. Le temblaron los dedos cuando abrió los papeles. Fui a revisar las cuentas.
Crédito, gastos, la voz se apagó. Encontré una cuenta. En su nombre. Más de 1 millón. Acumulado durante años. Miré los números. Esperé. ¿Qué es eso?, preguntó finalmente. Al principio dijo que eran regalos de sus padres, pequeñas cosas. Luego se enredó. Hasta que explotó: es mi fondo de emergencia. ¿Y qué? Tú pagas todo de todos modos, ¿por qué gastaría yo el mío? Su puño cayó sobre la mesa. La copa saltó. ¿Él entiende? Siseó. Mientras tú pasabas tu jubilación, ella salvó la suya. Y siguió chupándote. No me dolió. Era peor, unas náuseas frías, como si hubieran desenterrado algo podrido. Continúa, dije. Exhaló amargamente. También encontré, pasó los dedos por la pantalla del celular, anuncios. Vendía cosas que compraste para los niños. Juguetes, ropa, el cochecito casi nuevo. No necesitamos a la abuela, escribió. ¿El dinero? Directo a ella. Por un segundo sentí que el suelo temblaba. ¿Cómo? Pero entonces algo dentro de mí se endureció, ni la ira ni las lágrimas. Un cálculo. Copia todo, ordené. Cada mensaje, cada transferencia. Sin gritos. Sin dramatismo. Frío. Y así lo hicimos. Sergio y yo, lado a lado, imprimiendo, guardando, anotando fechas y valores. Cada mentira suya se convirtió en una línea en mi nuevo cuaderno. A la mañana siguiente llamé a Andrei Yurievich. Tenemos novedades, advertí. Y te gustará. Permaneció en silencio durante largos segundos. Luego se recostó en su silla con un suspiro que fue casi una risa. Valentina Petrovna, dijo finalmente. Esto ya no es solo presión. Es abuso financiero en su forma más clásica. Ella tenía recursos, pero creó una fachada de necesidad para agotar los tuyos. Sin mencionar la reventa de las cosas que compraste. Hizo una pausa. Eso, querida, roza el crimen. No quiero verte en prisión, dije con cansancio. Quiero que ella entienda, se acabó la lactancia. Y devuélveme cada copec que chupaste. Entonces lo haremos así. Andrei asintió. Reunimos todo y ofrecimos un acuerdo previo a la demanda, reembolso completo, reconocimiento por escrito de que lo difamó y no jugar con su reputación. Si te niegas, dejó la frase en suspenso. Entiendo, respondí. Una semana después, el abogado llamó. Aceptaron la reunión. Aina viene con un colega. Prepararse. No será bonito. El día señalado, Sergio y yo estábamos en la habitación de Andrei, las carpetas apiladas y la grabadora lista. Aina entró con su paso teatral, acompañada de un abogado con un traje caro. En su rostro la máscara habitual, ofendido pero altivo. No entiendo este circo, comenzó, arrojando su bolso sobre la mesa. Estos son asuntos de familia. Andrei deslizó las huellas hacia adelante. Vayamos por partes, dijo con calma. He aquí los extractos de Valentina Petrovna de los últimos 6 años. Aquí tus compras del mismo periodo. Aquí tu cuenta secreta. Y aquí, tocó una hoja, los anuncios de venta de los artículos que compró la abuela. Los ojos de Aina recorrieron las páginas. Su abogado empezó a hojear los papeles, cada vez más rápido. Esto no es una comisaría. Intentó con la voz temblorosa. Tenemos aquí, interrumpió Andrei, implacable, mensajes suyos exigiendo dinero y favores, alegando falta de recursos, mientras su declaración muestra saldos gordos. Se inclinó. Eso, querida, se llama engaño. Inducir a alguien a actuar bajo una premisa falsa. Su abogado le murmuró algo al oído. Aina se estremeció. No engañé a nadie, gritó. Propongo una solución sencilla, prosiguió Andrei, como si no la hubiera escuchado. Reembolso total de lo gastado con fondos propios. Otro documento que admite que difundió falsedades sobre Valentina Petrovna. A cambio, no hay demanda. El tic-tac del reloj llenó el silencio. Aina miró los papeles, los números, a mí. En sus ojos, por primera vez, no había ningún desafío, había miedo. Miedo real.
¿Y si no acepto? Susurró. Andrei sonrió sin calidez. Ya está, querida, vayamos hasta el final. Y te garantizo, las consecuencias serán mucho menos agradables. Ella se mordió el labio. Sergio ahora la miraba sin ilusiones. Yo al otro lado de la mesa, sentí algo nuevo, el poder ya no estaba en sus manos. Aina miró a su marido, al abogado y luego a mí. Por un instante la vieja furia estalló en sus ojos. «Te arrepentirás», murmuró. Y fue entonces cuando entendí, aunque estaba acorralada, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Pero esta vez éramos dueños de la junta. Incluso su propio abogado se volvió contra la fábula que tantas veces repetía. Aina todavía intentó discutir durante otros 10 minutos, no por mi insistencia, sino por su propia terquedad. Los números estaban ahí implacables, y no había forma de distorsionarlos. Al final preguntó con tono desafiante. ¿Cuánto? Andrei Yurievich, con la tranquilidad de quien ha visto muchas veces este teatro, respondió sin dudar. Reembolso íntegro de los gastos de Valentina Petrovna. Nuestro cálculo da poco más de 560.000 rublos. En 3 cuotas a lo largo de 6 meses. Hizo una pausa ajustándose las gafas. Otra disculpa formal y escrita por las calumnias que difundió sobre usted y su familia. Y como guinda del pastel, y el reconocimiento legal de que no existe, ni nunca ha existido, obligación alguna de su parte de cuidar a los niños. Esta responsabilidad recae únicamente en los padres. Ella me miró y yo la miré. Allí no hubo triunfo ni odio. Solo la fría contabilidad de una vida que durante años fue tratada como moneda de cambio. Aina intentó un último farol. No tengo ese dinero. Sí lo hay, corrigió el abogado, deslizando una hoja impresa sobre la mesa. Tus depósitos, tus ahorros. Una sonrisa casi imperceptible. ¿Vender algo? ¿O vamos por otro camino? Su propio abogado, hasta entonces un espectador silencioso, intervino con 2 sentencias secas, citando artículos del Código Civil. Fue suficiente. Aina afirmó. La pluma no se sacudió por el peso de la culpa, sino por la ira contenida. Sergio, como testigo, estampó sus iniciales al costado. Yo, como parte perjudicada, sellé el trato con una línea firme. El espectáculo terminó. Los 2 primeros pagos llegaron a tiempo. En el extracto bancario su nombre me llamó la atención y me encontré sonriendo no por el dinero, sino por el simbolismo. Por primera vez en años, todo había sido llamado por el nombre correcto. No fue ayuda. No era una obligación de la abuela. Era una deuda y se estaba pagando. 2 meses después, Sergio solicitó el divorcio. Sin gritos, sin escenas. Una noche, cuando ya se estaban tramitando los papeles, me miró y me dijo en voz baja. Mamá, estuve años intentando justificarlo. La voz se apagó por un segundo. Pero después de todo lo que ha salido a la luz, no quiero que mis hijos crezcan en este pantano. No lo celebré. El divorcio duele incluso cuando es la decisión correcta. Solo respondí. Es tu vida, hijo. Lo importante es que a partir de ahora, decidas por ti mismo, no por 2. Aina se quedó con los 4 niños. Sergio pagaba la manutención, se llevaba a los niños los fines de semana y se aseguraba de que no les faltara de nada. Pero la niñera gratuita, la abuela de guardia. Esa historia había terminado. El último pago llegó a tiempo. Ese mismo día sonó el teléfono. Era Andrei Yurievich. Valentina Petrovna, podemos respirar. Una pausa. Formalmente cumplió con sus obligaciones. Si intentas volver a manchar tu nombre, tenemos un expediente preparado. Gracias. No solo por los roles, sino por hacerme entender una simple verdad, no todo lo común es justo. La vida no se solucionó de la noche a la mañana. Años de condicionamiento no desaparecen mágicamente. Al principio todavía me despertaba a las 6 de la mañana, tenso, esperando un llanto que no llegaba. Me tomó un tiempo acostumbrarme al silencio de la cocina, al café que se enfriaba a mi ritmo, a la libertad de salir de casa sin cochecito, sin pañales, sin la sensación de que mi tiempo no era mío. Sergio empezó a visitar a los niños 2 veces por semana. Mamá, es solo una visita, repitió como si necesitara convencerme.
No es trabajo. No es un deber. Si estás cansado, dímelo. Los llevaré temprano. Y nosotros, mis nietos y yo, hicimos pelmeni juntos, vimos dibujos animados y fuimos al parque. Por primera vez en 6 años, me sentí como una abuela, no como una empleada. Podría amarlos sin cancelarme. El grupo de Ludmila Nikolaevna creció. Ahora éramos 20 mujeres. A cada reunión llegaban nuevos, cada uno con su versión de la misma trampa, me da vergüenza decir que no. ¿Y si los nietos piensan que soy una mala abuela? Pero no solo intercambiamos lamentaciones. Con la ayuda de Andrei Yurievich organizamos conferencias gratuitas en la Casa de Cultura. Explicó en palabras sencillas cuáles eran nuestros derechos, cómo registrar presiones, qué hacer cuando la familia excede los límites. Una vez una señora tomó mi mano y susurró: «Tu historia me salvó. Pensé que debería aguantar hasta morir. Ahora sé que tengo derecho a decir que no». Esa noche me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo. No lloré. Solo sonrío en silencio porque de esos escombros nació algo bueno. Aina no desapareció de nuestras vidas. Las primeras veces que Sergio trajo a los niños, ella se propuso cruzarse conmigo. Pude soltar desde el coche antes de partir. «Espero que el dinero valga la pena para tu felicidad». Respondí con calma. «Devuélvelo a aquellos a quienes les robaste. El resto son lecciones que te dará la vida». Con el tiempo incluso eso se detuvo. 4 niños sin ayuda gratuita no dejan lugar para portarse mal. Aproximadamente un año después de los acontecimientos, recibí una carta. Papel con tu letra. Decía: Asterisco Valentina Petrovna. Ahora que soy el único que carga con el peso que una vez te lancé, entiendo lo que hice. Lo que yo llamaba normal era simplemente cobardía. Te pido perdón si puedes dármelo. Soy culpable ante ti y ante mis propios hijos. Asterisco. No llamé. No escribí una respuesta épica. Guardé la carta en el cajón. Quizás algún día, cuando ya no me duela, lo releeré. No para absolverla, sino para cerrar esta página de una vez por todas. Perdonar no es un regalo para quienes cometieron errores, es una limpieza del alma misma. Y no tengo prisa. Hoy tengo entre 60 y 80 años. Vivo en mi apartamento donde las mañanas solo están marcadas por el silbido de la tetera, no por los llantos de los niños. Voy al teatro con mis amigos, a la clínica cuando quiero, no cuando me dicen. Descubrí la pintura, sí, me siento en el parque con mi álbum y mis acuarelas, y no es ridículo. Mis nietos vienen a visitarme. Hacemos alada juntos, hablamos, peleamos cuando corremos demasiado por la habitación. Por la noche su padre los recoge. Todo a su debido tiempo. La lección más importante que he aprendido es que la generosidad ilimitada no es una virtud, invita al abuso. Y cuanto más envejecemos, más se sienten algunos con derecho a aceptar esa invitación. La verdadera familia no se basa en debes hacerlo porque amas. La verdadera familia se construye cuando el amor significa, te amo, así que no te haré mi esclavo. No me convertí en santo. No una estatua de acero. Finalmente reconocí que una abuela también tiene derecho a decir no. A tu dinero. En tu tiempo. Respeto. Si hoy me preguntas qué decirle a una mujer aplastada por el eres abuela, es tu obligación, te respondo tajante. No le debes a nadie más que amar a tus nietos. ¿Vivir para ellos o en lugar de tus padres? Nunca. Esta idea silenciosa, sin estridencias, fue mi verdadero renacimiento. Gracias por escuchar hasta el final. Cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde nos lees. Queremos saber quién está del otro lado. Dale me gusta, comparte, suscríbete. La vida real tiene más historias como esta por delante.